La acusaron de robo en la fiesta del millonario más temido de la ciudad y su reacción impactó a todos. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El aire en la majestuosa mansión Lombardi crepitaba con una electricidad apenas contenida, una corriente invisible que recorría los suntuosos salones. Se manifestaba en la sinfonía de susurros discretos que flotaban como secretos entre los invitados, en el tintineo cristalino de las copas de champán y en la melodía etérea de un cuarteto de cuerdas, ingeniosamente oculto entre las imponentes columnas de mármol. Para Mariela Romero, cada uno de esos sonidos era una nota discordante, un recordatorio punzante y constante de que ella no pertenecía a ese universo. Vestida con un impecable uniforme negro, una armadura de profesionalismo que la hacía casi invisible, y sosteniendo una pesada bandeja de plata, Mariela se deslizaba entre los ilustres invitados como un espectro. Su único propósito era la eficiencia, la invisibilidad, terminar su turno para llevar a casa el dinero que marcaba la diferencia entre la serenidad y la desesperación para su abuela. Era una sombra solitaria en un mundo deslumbrante, una espectadora silenciosa del incesante desfile de fortunas y egos inflados. Cada sonrisa que cruzaba su camino parecía meticulosamente ensayada, cada carcajada, una estudiada actuación en el gran teatro de la opulencia. En medio de aquella magnificencia material, Mariela se aferraba con fuerza a su propia e intangible riqueza, su dignidad. Era el único legado que su abuelo le había dejado, junto con un amor profundo y reverencial por el delicado arte de la miniatura, un mundo donde lo pequeño guardaba la más grande de las bellezas. Con movimientos fluidos y económicos, vaciaba un cenicero de cristal tallado aquí, recogía una copa de flauta abandonada allá. Su rostro era una máscara de calma profesional, un lienzo en blanco que no reflejaba el torbellino de sus pensamientos ni el peso de sus preocupaciones. Mantenía sus emociones bajo llave, sabiendo que cualquier muestra de vulnerabilidad sería una grieta en su armadura, una invitación al escrutinio en un mundo que no perdonaba. Fue entonces cuando la delicada sinfonía de la noche se hizo añicos. Un grito agudo, disonante y cargado de un pánico deliberadamente teatral, rasgó el aire como un relámpago. «No está», exclamó una voz que silenció al instante la música y las conversaciones. Las cabezas se giraron al unísono, buscando el origen del drama, como si siguieran una coreografía invisible y perfectamente sincronizada, todos atraídos por el imán del escándalo. La voz pertenecía a Valentina de Luca, una mujer cuya belleza era tan innegable como la arrogancia que emanaba de cada uno de sus poros. Se encontraba de pie, estratégicamente posicionada junto a la gran chimenea de mármol, con una mano enjollada dramáticamente posada en su cuello y los ojos abiertos en una expresión de sorpresa perfectamente calculada. El guardapelo ha desaparecido de mi cuello, anunció para que todos la oyeran. Por un instante eterno, un silencio sobrecogedor se apoderó del salón, denso y expectante. Luego, como si un director invisible hubiera dado la señal, los ojos de Valentina barrieron la estancia con una lentitud deliberada. Su mirada pasó por encima de los rostros de sus iguales, de aquellos que compartían su estatus y su riqueza, para finalmente posarse con una precisión cruel y certera en Mariela, que justo acababa de recoger una copa vacía de una mesa auxiliar cercana. Con un gesto que cortó el aire, Valentina apuntó un dedo con una uña afilada y de un rojo intenso directamente hacia Mariela. Fue ella, resonó la acusación, con la fuerza y el chasquido de un látigo. La sala contuvo la respiración, el drama alcanzando su punto álgido. La camarera. La vi mirándolo antes, sus ojos codiciosos no se despegaban de él. Estoy segura de que lo tomó, aprovechó un descuido para robarlo. En ese preciso instante, cientos de miradas que antes estaban llenas de falsa admiración y cortesía superficial se transformaron en dagas afiladas de sospecha. Todas y cada una de ellas apuntaban ahora a una sola persona, a Mariela Romero, convirtiéndola en el epicentro de un huracán de desprecio. La sangre huyó de su rostro, dejándola con una palidez mortal que la hacía parecer aún más frágil y vulnerable.
La bandeja de plata que sostenía en su mano comenzó a temblar, y el suave tintineo de las copas de cristal que transportaba pareció resonar en el silencio mortal como campanas de alarma, anunciando su condena. Se sentía paralizada, atrapada en el centro de una pesadilla que no era suya, un torbellino de acusaciones del que no sabía cómo escapar. Cada segundo se estiraba, convirtiéndose en una tortura silenciosa. Abrió la boca para hablar, para defender su honor y proclamar su inocencia, pero las palabras se negaron a salir, atrapadas en un nudo de pánico en su garganta. ¿Qué oportunidad tendría su humilde voz contra el poderoso estruendo de la de Valentina de Lucca? En aquel coliseo de riqueza y poder, ella era una gladiadora desarmada, expuesta a la furia de una multitud que ya la había juzgado y condenado sin una sola prueba. Los susurros comenzaron a esparcirse por la sala como un veneno, una plaga de palabras maliciosas que se extendía de un invitado a otro. Claro, siempre son los empleados, comentaban algunos con suficiencia. Pobre Valentina, era una joya carísima, una verdadera obra de arte. ¿Qué más se puede esperar de esta gente?, añadían otros, sus voces cargadas de un desdén que la despojaba de su humanidad. Cada palabra era un golpe invisible pero doloroso, cada murmullo, una piedra lanzada contra su dignidad. La estaban reduciendo a un estereotipo, a una ladrona anónima, despojándola de su nombre y de su historia. Se sentía cada vez más pequeña, más indefensa, mientras el círculo de miradas acusadoras se cerraba a su alrededor, asfixiándola con su desprecio y su prejuicio. Al otro lado del opulento salón, cerca de un inmenso ventanal que se abría a los oscuros y cuidados jardines de la mansión, se encontraba Matteo Lombardi. Observaba la escena desarrollarse con una atención imperturbable, su rostro una máscara de frialdad indescifrable, impasible ante el drama que se desplegaba ante él. Sus ojos, agudos y penetrantes, no mostraban sorpresa alguna. Aquellos ojos de halcón, que le habían ganado su apodo en el despiadado mundo de los negocios, no reflejaban ira, ni lástima, ni la más mínima traza de compasión. Solo una intensidad calculadora, una capacidad para analizar cada detalle con una precisión casi inhumana. Él era el anfitrión, el soberano de aquel castillo de mármol y cristal, y una ofensa de tal magnitud había ocurrido bajo su techo. La pregunta silenciosa flotaba en la mente de todos los presentes, suspendida en el aire denso y cargado de tensión. ¿Qué hará Matteo Lombardi? Su decisión, fuera cual fuera, sería la sentencia final. Para Mariela, el vasto mundo se había reducido a ese pasillo de rostros acusadores, un tribunal improvisado donde cada mirada era un juez y cada susurro, un veredicto de culpabilidad. Vio a dos hombres altos, vestidos con trajes oscuros y equipados con discretos auriculares, comenzar a moverse en su dirección. Eran miembros del equipo de seguridad del evento, figuras imponentes cuya sola presencia era una amenaza. Sus pasos eran tranquilos, deliberados, y cada uno de ellos resonaba en el silencio como un martillazo en su pecho, marcando el ritmo de su inminente desgracia. El pánico, hasta entonces un burbujeo contenido en su garganta, comenzó a subir como una marea incontrolable. No era por el guardapelo, un objeto que apenas había notado en la vorágine de la noche. Era por la injusticia flagrante, por la humillación abrumadora de ser acusada sin pruebas, de ser condenada por su uniforme. Era por el miedo atroz a lo que vendría después. Un interrogatorio humillante, la pérdida inmediata de su empleo, la mancha indeleble en su nombre que nunca podría limpiar. Y su abuela, el pensamiento de su abuela, de su rostro frágil y de su confianza en ella, le provocó un vértigo nauseabundo. No podía soportar la idea de causarle tal dolor, tal decepción. Era una carga demasiado pesada para sus hombros. Uno de los guardias de seguridad, un hombre de hombros anchos y expresión severa, se detuvo a un solo paso de ella. Su imponente figura proyectaba una sombra sobre Mariela, haciéndola sentir aún más pequeña e indefensa. «Señorita, por favor, acompáñenos», dijo con una voz baja pero firme, completamente desprovista de emoción. No era una petición, sino una orden envuelta en una fina capa de cortesía. En ese momento, la fuerza abandonó sus manos.
La bandeja de plata se le escapó de los dedos, y el sonido del cristal haciéndose añicos contra el suelo de mármol pulido fue el único que rompió el hechizo del silencio. El estruendo resonó en la sala como un eco desgarrador de su propia dignidad, rompiéndose en 1000 pedazos ante una audiencia sedienta de drama y escándalo. El agudo sonido del cristal roto pareció sacar a Mariela de su parálisis, como una descarga eléctrica que la devolvía a la cruda realidad. El guardia extendió una mano, no para tocarla, sino como un gesto inequívoco para que avanzara, para que se sometiera a su destino. Ella retrocedió un paso, un movimiento instintivo de defensa, mientras su corazón martilleaba tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Yo no he hecho nada, susurró, su voz una frágil hebra de sonido en la densa quietud del salón. Sus palabras, apenas audibles, se perdieron en el aire, ignoradas por una multitud que no tenía ningún interés en escucharla. La atención de todos estaba cautiva por el espectáculo, por la figura trágicamente hermosa de Valentina y por la presa acorralada que era Mariela. Mientras el guardia insistía con un gesto impaciente de su mano, la mente de Matteo Lombardi trabajaba a una velocidad completamente distinta a la de los demás. No estaba observando la escena como un mero espectador en busca de entretenimiento, la estaba analizando, descomponiendo cada elemento con una lógica implacable. Estaba rebobinando los eventos de la noche, escaneando detalles que nadie más se molestaría en notar. Su mente, entrenada para encontrar patrones y anomalías en los volátiles mercados financieros, aplicaba el mismo rigor implacable al complejo comportamiento humano. Buscaba la pieza que no encajaba, la variable que alteraba la ecuación. Y entonces lo recordó. Había sido aproximadamente una hora antes, un pequeño incidente que había observado desde la distancia, pero que ahora cobraba una relevancia crucial. Se encontraba en su despacho del segundo piso, observando la fiesta a través de un monitor de seguridad de alta definición. Era su método preferido para estar presente sin tener que sumergirse en la superficialidad de las conversaciones triviales y las sonrisas forzadas. Desde allí, tenía el control total, una visión panorámica de su pequeño reino, sin ser parte de él. Fue entonces cuando vio al barón von Hess, un industrial anciano y algo olvidadizo, conocido por sus despistes, dejar caer su abultada cartera de cuero cerca de la gran escalinata. Varios invitados pasaron a su lado, absortos en sus conversaciones, ignorando por completo el objeto caído en el suelo. Era una pequeña prueba de la falta de atención que reinaba en aquel ambiente. Y entonces la vio a ella, a Mariela. Se dirigía a la cocina con una bandeja cargada de copas vacías cuando se detuvo. Miró a su alrededor para ver si alguien la observaba, una breve vacilación que a Matteo le pareció intrigante. No era la mirada de alguien que busca una oportunidad para robar, sino la de alguien que evalúa una situación con cautela antes de actuar. Con una decisión silenciosa, dejó la bandeja en una mesa cercana, recogió la cartera del suelo y, en lugar de abrirla o simplemente entregarla a un guardia de seguridad, buscó activamente al varón entre la multitud. Matteo amplió la imagen en el monitor, observando cada uno de sus movimientos. La vio acercarse al anciano, tocarle el brazo con suavidad y devolverle la cartera perdida. El varón, visiblemente aliviado al recuperar sus pertenencias, sacó un billete de $100 de la cartera y se lo ofreció como recompensa. Matteo observó la interacción con una atención redoblada, fascinado por la escena. Mariela sonrió, una sonrisa genuina y cansada que iluminó su rostro por un instante, y negó con la cabeza, rechazando cortésmente el dinero. Gracias a su habilidad para leer los labios, una destreza adquirida en incontables reuniones de negocios, Matteo descifró las palabras que ella pronunció: solo haga algo bueno por otra persona. La frase resonó en su mente. Una camarera que rechazaba una propina de $100 por un acto de honestidad no parecía el tipo de persona que robaría una joya minutos después. La ecuación no cuadraba, era una anomalía, una contradicción que desafiaba la lógica. Y Matteo Lombardi detestaba las anomalías que no podía explicar. Eran como una nota discordante en una sinfonía perfecta, un error en un cálculo que debía ser exacto.
Su instinto, ese mismo que le había hecho amasar una fortuna, le decía que algo estaba fundamentalmente mal en esa acusación. Abajo, en el salón, el segundo guardia se había unido al primero, flanqueando a Mariela como si fuera una delincuente peligrosa. La humillación era total, una ceremonia pública de degradación. Estaban a punto de escoltarla hacia la salida, de expulsarla de aquel paraíso de lujo y devolverla a su mundo, pero con la marca indeleble de una ladrona. Señorita, por favor, no haga esto más difícil, dijo el primer guardia, su tono endureciéndose ligeramente, perdiendo el último vestigio de cortesía. Mariela cerró los ojos, sintiendo el peso de la derrota. Una única lágrima de frustración e impotencia se deslizó por su mejilla, un río silencioso de dolor. Este era el fin, la culminación de todas sus peores pesadillas. Fue en ese preciso instante cuando la voz de Mateo cortó el aire. No fue un grito, pero poseía una resonancia de mando, una autoridad natural que silenció hasta los susurros más lejanos. Paren, dijo. Una sola palabra que detuvo el tiempo. Los guardias se congelaron al instante, como si sus circuitos hubieran sido desconectados por un poder superior. Mariela abrió los ojos, sorprendida por la repentina interrupción. Todas las miradas, que hasta ese momento se habían centrado en ella, se volvieron hacia Mateo. Él comenzó a caminar lentamente desde su puesto de observación, cruzando el salón con una calma imponente. Sus caros zapatos de cuero apenas hacían ruido en el mármol, pero cada paso resonaba con el peso de su autoridad. No miró a Mariela. Sus ojos de halcón estaban fijos en Valentina, que parecía momentáneamente confundida por la inesperada interrupción de su drama. Se detuvo en el centro del círculo de atención, a pocos metros de todos los implicados, convirtiéndose en el nuevo foco de la noche. La calma en su rostro era más aterradora que cualquier explosión de ira, una quietud que presagiaba una tormenta. Valentina parpadeó, desconcertada. Mateo, querido, yo sé lo que vi, insistió, tratando de recuperar el control de la situación. No, no lo sabes, la interrumpió él sin miramientos, su voz cortante como el filo de una navaja. La dureza de su tono sorprendió a todos, incluida a la propia Valentina, cuyo rostro reflejó una mezcla de sorpresa y ofensa. Mateo Lombardi dejó que sus palabras resonaran en el silencio absoluto del salón. Se tomó un momento, permitiendo que la tensión creciera, que la duda se instalara en la mente de los invitados. Su control de la situación era total, una demostración de poder que no necesitaba alzar la voz. El guardapelo que ha desaparecido, continuó con una calma glacial, no era tuyo, Valentina. Una oleada de confusión recorrió la sala. Los susurros se reanudaron, esta vez teñidos de desconcierto. Valentina frunció el ceño, su expresión de víctima comenzando a desmoronarse. ¿Cómo que no era mío? Claro que lo era. Fue el hermoso regalo que me hiciste por mi cumpleaños, Mateo. ¿Acaso lo has olvidado?, replicó, su voz impregnada de una confianza que empezaba a flaquear. Una pequeña sonrisa fría rozó los labios de Mateo, un gesto que no alcanzó sus ojos de acero. Nunca te he regalado un guardapelo, Valentina. El obsequio que te di fue un brazalete de diamantes que, si no me equivoco, llevas puesto en la otra muñeca. Su afirmación fue tan directa y segura que no dejó lugar a la réplica, exponiendo la mentira con una simplicidad brutal. Valentina miró instintivamente su muñeca, como para confirmar la presencia del resplandeciente brazalete. Su rostro palideció visiblemente al darse cuenta de su error, de que había sido atrapada en una red de su propia invención. La mentira, tan cuidadosamente construida, se había derrumbado con una sola frase, dejándola expuesta y vulnerable ante todos. Fue entonces cuando Mateo dejó caer la bomba final, su mirada barriendo la sala antes de posarse de nuevo en Valentina con una intensidad implacable. El guardapelo que ha desaparecido, dijo, haciendo una pausa para maximizar el impacto de sus palabras, era mío. El silencio que siguió fue aún más profundo, si cabe. La revelación dejó a todos sin aliento, cambiando por completo el tablero de juego.
Era el guardapelo de mi madre, concluyó, su voz cargada de un peso emocional que nadie le había conocido antes. Si la acusación de Valentina había sido el chasquido de un látigo, las palabras de Mateo fueron una explosión de trueno que sacudió los cimientos de la mansión. El drama personal se había transformado en algo mucho más serio, casi un sacrilegio. El aire se volvió pesado, cargado con una nueva y peligrosa tensión. El robo ya no era un pequeño drama social, un crimen menor contra una socialité caprichosa. Se había convertido en una ofensa personal contra el hombre más poderoso y temido de la ciudad, un acto que tocaba una fibra íntima y sagrada. La mentira de Valentina, ahora desnuda y cruda, la transformó de víctima en una necia manipuladora. Mariela miraba a Mateo, su corazón todavía martilleando en su pecho, pero ahora con una chispa de algo que no se atrevía a nombrar, esperanza. Él no la había defendido directamente, no había proclamado su inocencia. En su lugar, había hecho algo mucho más inteligente, había cambiado por completo las reglas del juego, nivelando un campo que parecía irremediablemente inclinado en su contra. El mundo de Mariela, que minutos antes se había derrumbado, estaba a punto de dar un giro inesperado. En el momento de su mayor oscuridad, una luz se acababa de encender, una posibilidad de justicia que parecía inalcanzable. La atmósfera en el salón principal se transformó de un drama social a la antesala de un juicio silencioso, donde cada invitado era ahora un posible sospechoso. La curiosidad morbosa de los presentes se evaporó, reemplazada por un miedo palpable y un deseo urgente de desaparecer, de volverse invisibles. Ser testigo del drama de una camarera era una cosa, un entretenimiento pasajero. Ser un sospechoso potencial en el robo de una reliquia personal de Matteo Lombardi era otra muy distinta, una situación de la que todos querían escapar. Los rostros antes altivos y llenos de desdén ahora mostraban una ansiedad mal disimulada. Mateo actuó con una eficiencia clínica que helaba la sangre. Se acercó a Jorge, su jefe de seguridad, un hombre corpulento con rostro de granito que había permanecido inmóvil junto a la entrada. Por favor, acompaña a mis invitados a la salida. La fiesta ha terminado, ordenó Mateo. No hubo protestas ni despedidas prolongadas. La orden fue acatada con una celeridad asombrosa. En menos de 5 minutos, el vasto salón, antes rebosante de vida y falsedad, quedó vacío y en un silencio casi sepulcral. Solo el eco del caos reciente permanecía, como un fantasma en la opulenta estancia. 4 personas quedaron bajo el resplandor de los candelabros. Mateo, su jefe de seguridad Jorge, una Valentina de Luca visiblemente aterrorizada y Mariela, que todavía se sentía como una pieza perdida en un tablero de ajedrez cuyas reglas no comprendía. ¿Qué está pasando?, se preguntaba, mientras su mente intentaba procesar el vertiginoso giro de los acontecimientos. A mi despacho. Ahora, ordenó Mateo, su voz sin dejar lugar a la discusión. El despacho de Mateo era el polo opuesto del lujo ostentoso del resto de la mansión. No estaba diseñado para impresionar, sino para funcionar, un santuario de poder silencioso y eficiente. Las paredes estaban forradas con estanterías de madera oscura, repletas de libros encuadernados en cuero que abarcaban temas desde la filosofía estoica hasta la física cuántica. Una imponente mesa de caoba maciza, pulida hasta obtener un brillo sombrío, dominaba el centro de la estancia. El único arte en las paredes consistía en mapas antiguos y un único retrato al óleo de una mujer elegante, con una sonrisa serena y ojos amables, la difunta madre de Mateo, cuya presencia parecía impregnar cada rincón de la habitación. Mateo rodeó la mesa y se sentó en su gran sillón de cuero, el retrato de su madre flotando sobre su hombro como un ángel guardián o un juez silencioso. Jorge se apostó junto a la puerta, una montaña inmóvil sellando la salida, su postura dejando claro que nadie abandonaría la sala sin el permiso de su jefe. La tensión era palpable. Valentina se derrumbó en uno de los sillones de cuero frente a la mesa, su anterior arrogancia completamente desmoronada, reemplazada por un tembloroso desespero. Su confianza se había evaporado, dejando al descubierto a una mujer asustada y acorralada.
Mariela, en cambio, permaneció de pie cerca de la entrada, sin saber si debía sentarse o quedarse erguida, sintiéndose terriblemente fuera de lugar. Mateo, te lo juro, no sé qué pasó, comenzó Valentina, su voz ahora un lastimero lamento, muy diferente del tono acusador que había usado en el salón. De verdad creí que la había visto. La luz reflejó algo en su mano y yo entré en pánico, no pensé con claridad, intentó justificarse, buscando desesperadamente una salida a su situación. Mateo ignoró por completo las súplicas de Valentina, tratándola como si fuera un mero ruido de fondo, una interferencia estática sin importancia. Sus ojos penetrantes y analíticos se clavaron en Mariela, quien se mantuvo erguida a pesar del temblor de sus piernas. El silencio se alargó, volviéndose pesado e incómodo, una herramienta que Mateo manejaba con la maestría de un director de orquesta. Mariela sintió cómo la mirada de Mateo la diseccionaba, no con acusación, sino con una curiosidad intensa y fría que resultaba casi más intimidante. Decidió enfrentarlo, sosteniendo su mirada con la poca valentía que le quedaba. No apartaría la vista. No era una ladrona y no se comportaría como tal. Su dignidad era lo único que le quedaba, y no estaba dispuesta a renunciar a ella. Finalmente, él habló, su voz tranquila y controlada rompiendo la quietud. Señorita Romero, el uso de su apellido era formal, distante, pero extrañamente respetuoso. ¿Cuál es su versión de los hechos? La pregunta era directa, una invitación a que contara su verdad en un espacio donde, por primera vez, sentía que alguien podría estar dispuesto a escucharla. Mariela tragó saliva, sintiendo la garganta seca por los nervios. No tengo una versión, señor. Solo tengo la verdad. Yo estaba trabajando, recogiendo copas. Eso es todo lo que sucedió, respondió, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando firmeza a medida que hablaba. Se aferró a la simpleza de los hechos, sabiendo que era su mejor defensa. ¿Notó a la señorita de Luca antes del incidente?, inquirió Mateo, sus ojos sin apartarse de los de ella. La vi como vi a todos los demás invitados, respondió Mariela con una sinceridad desarmante. Mi trabajo consiste en observar dónde se necesita el servicio, no en fijarme en lo que la gente lleva puesto o deja de hacer. Mi atención estaba en mis tareas, no en las joyas de los asistentes. Una respuesta diplomática, murmuró Mateo, y por primera vez, una comisura de sus labios se curvó mínimamente, un gesto casi imperceptible. Se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre la superficie pulida de la mesa. Su intensidad llenó el espacio entre ellos, creando una burbuja de concentración en la que solo existían él y ella. El guardapelo de mi madre es una pieza única, continuó, su voz adquiriendo un tono más personal. Ella rara vez lo usaba, solo en ocasiones muy especiales. Un puñado de personas en este mundo lo ha visto lo suficientemente de cerca como para conocer sus detalles. Detalles que no son visibles a simple vista, desde la distancia, explicó, sentando las bases de su trampa. Su mirada se desplazó de Mariela a la mujer que se encogía en el sillón. El cambio fue tan abrupto que Valentina se estremeció, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Valentina, la llamó Mateo, su tono ahora suave como la seda pero afilado como el acero. Alegaste que el guardapelo estaba en tu cuello. Debiste haberlo sentido, tocado, visto de cerca cuando te lo pusiste. Descríbelo para mí. Era la prueba definitiva. El aire en la habitación se volvió aún más denso, casi irrespirable. Mariela contuvo la respiración, dándose cuenta de la brillantez de la estrategia de Mateo. Valentina, atrapada en su propia mentira, entró en pánico. Sus ojos se movieron frenéticamente por la habitación, como si buscaran una respuesta escrita en las paredes, en los lomos de los libros, en cualquier lugar que no fuera el rostro impasible de Mateo. Atrapada bajo la fría e implacable mirada de Mateo, Valentina comenzó a tartamudear, su mente trabajando a toda prisa para construir una mentira creíble a partir del aire. Bueno, era de oro, sí, de oro macizo, comenzó,
su voz delatando su nerviosismo. Se aferró a la idea más obvia de riqueza, a lo que ella consideraba valioso. Muy pesado y brillante. Y tenía, sí, un diamante. Un diamante grande y resplandeciente justo en el centro, por eso llamaba tanto la atención, añadió ese último detalle con un toque de convicción desesperada, como si la lógica de su propia invención pudiera hacerla realidad. Miró a Mateo buscando una señal de aprobación, una migaja de credibilidad a la que aferrarse, pero no encontró ninguna. Mateo no reaccionó. No frunció el ceño, no negó con la cabeza, no mostró emoción alguna. Simplemente la observó, dejando que su silencio se convirtiera en un vacío que absorbía cada palabra de su torpe mentira. Su impasibilidad era una condena en sí misma, más devastadora que cualquier acusación directa. El silencio se estiró, volviéndose una tortura para Valentina. El rostro de Valentina pasó de la ansiedad a la pura angustia al darse cuenta de que había fallado estrepitosamente, de que su improvisada descripción no había convencido a nadie. Su intento de imaginar una joya digna de Mateo solo había servido para exponer su ignorancia y su engaño. Se sintió desnuda, su artimaña expuesta a la luz cruda de la verdad. Entonces, con una lentitud deliberada, la mirada de Mateo se apartó de ella y se posó de nuevo en Mariela. El cambio en su expresión fue sutil, pero lo cambió todo. La dureza se había atenuado, reemplazada por una pregunta genuina, una curiosidad sincera. La pregunta fue diferente esta vez, teñida de algo que sonaba casi como una invitación a compartir un secreto. ¿Y usted, señorita Romero? Su voz era suave, pero llevaba el peso de un veredicto. Apele a su memoria de artista. Esa frase, memoria de artista, fue como un ancla para Mariela en medio de la tormenta. De repente, ya no era una camarera acusada, era la nieta de su abuelo, una mujer que había pasado su vida aprendiendo a ver lo que otros solo miraban superficialmente. Respiró hondo, no para calmarse, sino para concentrarse, para acceder a ese santuario en su mente donde las imágenes se almacenaban con una claridad impecable. El despacho se desvaneció, y en su lugar apareció una imagen nítida del guardapelo, un recuerdo fugaz pero perfecto. No lo vi de cerca, señor, comenzó, su voz baja pero resonando con una nueva confianza. Solo por un instante. Estaba sobre su escritorio antes, cuando vine a traerle agua, explicó, haciendo un leve gesto con la cabeza hacia la esquina de la imponente mesa de caoba. Estaba apoyado sobre un libro de cubierta azul. Cerró los ojos por un segundo, reconstruyendo la escena, el juego de luces y sombras de la lámpara de mesa, el reflejo del metal. Continuó, abriendo los ojos y clavándolos en los de Mateo, su mirada ahora firme y segura. No era el brillo del oro puro. El oro de 24 quilates es más amarillo, más suave. Este metal tenía un tono cálido, casi rosado, una pátina que solo el tiempo y una aleación específica pueden crear, su conocimiento delataba una pasión y un estudio profundo. Una aleación con cobre, diría yo, típica de las piezas europeas de finales del siglo XIX, añadió con una seguridad que dejó a todos sin palabras. Valentina dejó escapar un bufido de impaciencia, un sonido de desdén que fue silenciado al instante por un gesto imperativo de Mateo. Jorge, el jefe de seguridad, que había permanecido con los brazos cruzados, los desdobló lentamente. La postura de Jorge cambió de la de un simple guardia a la de un oyente absorto, intrigado por la inesperada demostración de conocimiento de la joven camarera. Mariela se sintió fortalecida por su atención indivisa, una validación silenciosa que la impulsó a continuar. La forma también era particular, prosiguió, su voz tejiendo un retrato verbal de la joya perdida. No era un círculo perfecto ni un óvalo predecible. Era ligeramente asimétrico, como si hubiera sido forjado a mano, con esas pequeñas y hermosas imperfecciones que le otorgan carácter y un alma única. Su descripción contrastaba brutalmente con la simpleza de la versión de Valentina, revelando dos formas completamente distintas de ver el mundo, una superficial y otra profunda. Y la superficie no era lisa,
como ha descrito la señorita De Luca, continuó Mariela, su tono cada vez más seguro. Tenía un trabajo de cincelado muy fino, un patrón de hojas de vid casi borrado por el desgaste del tiempo. Y no había ningún diamante. Una piedra de ese tamaño habría destruido por completo la delicadeza del diseño original. Hizo una pausa, su mente de artista ahondando en el detalle que más la había cautivado, el elemento que había quedado grabado en su memoria con una claridad asombrosa. Pero lo más notable era el broche, dijo, sus ojos brillando con el recuerdo. Solo lo vi de refilón, pero la luz incidió en él desde un ángulo muy específico, revelando su secreto. La filigrana era extraordinariamente compleja para una pieza de ese tamaño. No era un diseño geométrico, sino orgánico, frunció el ceño, buscando la imagen exacta en el archivo de su memoria. Era un pájaro, un colibrí, con el ala extendida, como si estuviera a punto de echar a volar. Un detalle tan sutil que la mayoría de la gente nunca lo notaría. Concluyó su descripción con una última y asombrosa revelación. La cabeza del pájaro era el botón que liberaba el cierre. Era tan pequeño, tan ingenioso, una obra de arte en sí mismo. Cuando terminó de hablar, el silencio que cayó sobre la sala fue absoluto, diferente a cualquier silencio anterior. No era un silencio de tensión, sino de pura estupefacción. Valentina la miraba con la boca ligeramente abierta, una mezcla de incredulidad y furia impotente en su rostro. Jorge, el fornido jefe de seguridad, miraba a su jefe con una expresión de absoluto asombro, impresionado por la increíble percepción de la joven. Y Matteo Lombardi, por primera vez esa noche, su máscara de frialdad se resquebrajó. Sus labios se separaron levemente y sus ojos, antes duros como el acero, ahora contenían una luz de asombro y reconocimiento. Su mirada se desvió por un segundo hacia el retrato de su madre, como compartiendo un secreto con ella, y luego volvió a Mariela. En ese momento, la inocencia de Mariela ya no era una cuestión de fe o de instinto, era un hecho irrefutable. No solo se había demostrado inocente del robo, sino que había revelado un tipo de valor, una percepción y una sensibilidad que Mateo no había encontrado en años. La camarera acusada, la figura invisible, ahora ostentaba todo el poder en la sala sin pronunciar una palabra más. Su verdad era su corona, una diadema invisible que brillaba más que cualquier joya. Mateo se reclinó lentamente en su sillón, y el suave crujido del cuero fue el único sonido que rompió el hechizo. Sus ojos, que habían mostrado un destello de asombro, volvieron a endurecerse, pero esta vez su frialdad tenía un objetivo claro y definido. Se levantó, su figura alta e imponente proyectando una sombra sobre la mesa, una sombra de juicio final. Valentina, levántate, ordenó, su voz desprovista de toda emoción. No era una petición, era una directiva, una sentencia inapelable. Valentina lo miró con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, una última y patética esperanza de clemencia reflejada en su rostro. Mateo, por favor, comenzó a suplicar, pero fue interrumpida. He dicho que te levantes, repitió él, su tono cortando cualquier posible réplica. Jorge te acompañará a la salida. Asegúrate de que no olvide ninguna de sus pertenencias. La última frase estaba cargada de un desprecio gélido, un recordatorio de que su presencia y todo lo asociado a ella estaba siendo purgado de la casa, borrado de su vida para siempre. Jorge se acercó y, con un gesto firme pero sin llegar a tocarla, le indicó la puerta a Valentina. Ella se puso en pie, con el rostro desencajado por la humillación, su mundo de apariencias derrumbándose a su alrededor. Mientras pasaba junto a Mariela, le lanzó una mirada llena de un veneno impotente, la mirada de una reina destronada a la campesina que, sin saber cómo, le había arrebatado el reino. Luego desapareció por la puerta, y Jorge cerró el paso tras ella, dejando a Mateo y a Mariela solos en el imponente silencio del despacho. El aire en la habitación cambió al instante. La atención opresiva de la Inquisición se disipó, reemplazada por una quietud diferente, una cargada de posibilidades no dichas y de un futuro incierto. Mariela seguía de pie, con el corazón aún latiendo con fuerza,
pero ya no por miedo, sino por la adrenalina de la vindicación, de la verdad que finalmente había salido a la luz. Mateo se acercó a un pequeño bar en un rincón de la sala, sirvió 2 vasos de agua y le ofreció uno a ella. Lo aceptó, sus dedos temblando ligeramente al rozar el cristal frío. Señorita Romero, dijo él, y su voz era notablemente diferente. Había perdido su filo gélido y ahora contenía un matiz de respeto genuino. Le pido disculpas. Mariela lo miró, completamente sorprendida. Un hombre como Mateo Lombardi no parecía del tipo que se disculpaba a menudo, si es que alguna vez lo hacía. Usted ha sido sometida a una humillación pública e inmerecida en mi casa. Eso es inaceptable, continuó, su mirada directa y seria. Su integridad ha quedado demostrada más allá de toda duda. La mía como anfitrión, sin embargo, ha quedado en entredicho. Siento profundamente haber permitido que esto sucediera bajo mi techo. No tiene por qué disculparse, señor. Usted, comenzó a decir ella, pero fue interrumpida. Si tengo que hacerlo, afirmó él, pero esta vez sin dureza. Ahora, me gustaría pasar de las disculpas a las propuestas. Como le dije, creo en usted. Y ahora, más que nunca, necesito su ayuda para resolver este asunto de una vez por todas. Mateo se apoyó en el borde de su escritorio, cruzando los brazos sobre el pecho. Su postura era más relajada, menos formal, pero su intensidad no había disminuido un ápice. Aquella mujer, Valentina, en su negligencia y su crueldad, no solo perdió la pieza más valiosa que poseo, sino que trató de destruir su reputación para cubrir su propio error, afirmó con dureza. Mi objetivo ya no es solo encontrar mi guardapelo, continuó, su mirada fija en Mariela. Quiero dar una lección. Una lección sobre el verdadero valor de las cosas y, sobre todo, de las personas. Y para eso, Mariela, necesito su perspectiva única. Necesito su forma de ver el mundo, su capacidad para ver más allá de la superficie, para encontrar el alma. Mariela escuchaba, fascinada y confundida a partes iguales. ¿Su perspectiva? ¿Qué podía ofrecer ella, una simple camarera, a un hombre como él? Le ofrezco un contrato, dijo Mateo, yendo directo al grano, como era su costumbre. Por una semana, le pagaré el valor equivalente a un año entero de su salario en su empleo principal. Sé exactamente cuánto gana. La cifra que cruzó la mente de Mariela casi la dejó sin aliento. Era una cantidad que podría cambiar su vida por completo, que garantizaría el tratamiento de su abuela durante años. Era una cantidad de fantasía, una cifra que nunca había soñado con poseer. La oferta era tan abrumadora que por un momento pensó que estaba soñando, que todo era producto de su imaginación. Usted no trabajará como camarera, continuó él, como si leyera su asombro en sus ojos. Trabajará para mí directamente, como mi asesor especial en este asunto. Usaremos su conocimiento, su ojo para el detalle, no solo para recuperar esa pieza, sino para hacerlo a mi manera, asegurándonos de que la lección que quiero enseñar sea inolvidable para todos. Mariela lo miraba, atónita, las palabras no le salían. Hace apenas una hora, era una empleada invisible a punto de ser arrestada y humillada. Ahora, el hombre más temido de la ciudad le ofrecía una fortuna y un título que sonaba a película, a una vida que no era la suya. El contraste era tan vertiginoso que le costaba asimilarlo. Su mente voló hacia su abuela, hacia su sonrisa cansada y la pila de facturas médicas que guardaba celosamente en un cajón, lejos de su vista. Esa imagen, ese amor incondicional, barrió toda duda y temor. La oportunidad no era solo para ella, era para la mujer que lo era todo en su mundo. Era un regalo del destino que no podía rechazar. Encontró su voz, y cuando habló, fue con una claridad que la sorprendió a sí misma. Acepto, dijo, su tono firme y decidido. El juego había cambiado por completo. La habilidad única de Mariela no solo la había salvado de una injusticia, sino que le había abierto una puerta que nunca imaginó que existiera, una puerta a un mundo de posibilidades.
Mariela no durmió esa noche, ni un solo minuto. Cada vez que cerraba los ojos, la secuencia de eventos de la noche anterior se repetía en su mente como un torbellino incesante. El grito de Valentina, las miradas acusadoras, el sonido del cristal roto, la voz grave de Mateo cortando el caos y, finalmente, su increíble y generosa oferta. Se sentaba en su pequeña y humilde cama, mirando el cheque que él había insistido en darle como adelanto. Era una cifra con tantos ceros que parecía pertenecer a otro universo, a una realidad paralela. Se preguntaba si era real o si se despertaría en cualquier momento para descubrir que todo había sido un sueño febril y que la única realidad era la pila de facturas. La respuesta llegó a las 9 de la mañana en punto, no como un despertar brusco, sino como el rugido suave y profundo de un motor que se detuvo frente a su modesto edificio de apartamentos. Al asomarse por la ventana, vio un sedán negro, tan pulcro y brillante que parecía absorber la luz del sol. Era un objeto de lujo que desentonaba por completo con su entorno. El chófer, un hombre con un traje impecable y ademanes profesionales, bajó del vehículo y consultó una tableta, confirmando la dirección. Era real. Terriblemente, maravillosamente real. Con el corazón en la garganta, le dio un beso en la frente a su abuela, que dormitaba plácidamente en su sillón, y le prometió en un susurro que todo iba a cambiar. Al bajar, el chófer la saludó con un respetuoso señorita Romero y le abrió la puerta del coche. El interior olía a cuero nuevo y a un poder silencioso que ella nunca había experimentado. Era el aroma del dinero, de la influencia, de un mundo que hasta ahora solo había visto desde la barrera. Se sentía como una impostora, pero también como una exploradora. Mientras el vehículo se deslizaba suavemente por las calles de su barrio, dejando atrás los modestos edificios y las tiendas locales, sintió que estaba cruzando un umbral invisible. Estaba dejando atrás no solo un lugar, sino una vida entera de resignación y de sueños rotos. Una nueva vida, llena de incertidumbre pero también de esperanza, se abría ante ella. La mansión Lombardi, a la luz del día, era aún más imponente que bajo el manto de la noche. El coche no se detuvo en la entrada principal, sino que la llevó por un camino lateral hasta un ala más discreta del edificio. Allí, Mateo la esperaba. No en un salón de fiestas, sino en la puerta de lo que parecía ser una biblioteca, su santuario personal. Vestía de manera informal, con un suéter de cachemira oscuro y pantalones de vestir, pero su aura de autoridad permanecía intacta, una energía que parecía emanar de él. Buenos días, señorita Romero, la saludó, su voz un barítono tranquilo. ¿Ha descansado? Buenos días, señor Lombardi. He dormido lo suficiente, mintió ella con una pequeña sonrisa. Por favor, llámeme Mateo. Y dado que vamos a trabajar juntos, creo que es justo que yo la llame Mariela. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ella. ¿Si le parece bien? Mariela está bien, dijo ella, sintiendo un leve sonrojo en sus mejillas. La formalidad rota era una señal, un cambio sutil pero significativo en su dinámica. Él la guió al interior de una vasta biblioteca de 2 pisos que le cortó la respiración. Miles de libros la rodeaban, creando un ambiente de sabiduría y silencio. El aire olía a papel antiguo y a cera de abejas. En el centro, una gran mesa de trabajo de roble, iluminada por una lámpara de diseño, reemplazaba al típico escritorio de ejecutivo. He pensado que este sería nuestro cuartel general, más inspirador que una sala de juntas, explicó él mientras le servía una taza de café, rompiendo otra barrera de estatus. Mientras probaba el nombre en su boca, Mariela se atrevió a preguntar, Mateo, su equipo de seguridad es el mejor. ¿Por qué yo? ¿Por qué necesita mi memoria de artista? Mateo se detuvo y la miró fijamente, su mirada seria y penetrante. Mi equipo busca hechos. Metrajes, huellas, coartadas. Son excelentes en eso, pero no buscan lo que yo busco, explicó, su voz resonando en el silencio de la biblioteca. El guardapelo no fue robado, Mariela. Fue perdido por descuido y encubierto con malicia.
Es una diferencia fundamental. Mi equipo puede encontrar el objeto, continuó, pero usted ve el alma de las cosas. Dio el colibrí. Eso es algo que no se puede entrenar ni comprar. Necesito esa habilidad no solo para encontrar dónde está, sino para entender cómo y por qué se perdió. Y, lo más importante, para ejecutar el siguiente paso de mi plan con la precisión que requiere. Sus palabras la llenaron de una extraña confianza, un sentimiento de valía que rara vez había experimentado. Él no la había contratado por lástima o por caridad. La había contratado por un talento que ella misma a menudo olvidaba que poseía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista, reconocida por algo más que su capacidad para servir. Pasaron las siguientes horas en la verdadera sala de control de la mansión, un espacio que parecía sacado de una película de espías, con una pared cubierta de monitores de alta definición. Jorge, el jefe de seguridad, les presentó horas de metraje de diferentes cámaras. Comenzaron a revisar las grabaciones de la noche anterior, una tarea tediosa y agotadora. Mateo manejaba los controles con una destreza sorprendente, saltando entre cámaras, haciendo zoom, ralentizando la imagen con una eficiencia que revelaba su mente analítica. Trabajaban en un silencio concentrado, pero era un silencio cómodo, una camaradería inesperada que surgía de su objetivo común. Mariela se sorprendió de lo a gusto que se sentía a su lado. Notó cómo Mateo, a pesar de su reputación de hombre implacable y despiadado, era increíblemente paciente. Revisaba la misma secuencia una y otra vez si ella se lo pedía, sin mostrar el más mínimo signo de frustración. Él, por su parte, observaba cómo ella estudiaba las pantallas, fascinado por su método. No miraba a las personas, miraba sus manos, sus gestos. Observaba las pequeñas interacciones en la periferia que todos los demás ignoraban. Veía cómo su ceño se fruncía en concentración, cómo se mordía el labio inferior cuando algo le intrigaba. Estaba descubriendo a una mujer cuya mente era tan hermosa y compleja como el arte que amaba. Mi abuelo decía que para restaurar una obra, primero tienes que aprender a verla cuando estaba entera, dijo Mariela en voz baja. Ver la intención original del artista, continuó, sin apartar la vista de un monitor. Aquí es igual. No buscamos un robo, buscamos un descuido, un momento de distracción. Su abuelo era un hombre sabio, respondió Mateo, su voz más suave de lo que ella esperaba. ¿Él le enseñó todo lo que sabe? Todo, confirmó ella, una punzada de nostalgia en su pecho. Decía que la integridad de un restaurador era más importante que su pulso, porque puedes arreglar un trazo equivocado, pero no puedes arreglar una mentira, compartió, una de las muchas lecciones que había atesorado. Mateo se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Mi madre habría estado completamente de acuerdo con él, dijo finalmente. Fue entonces cuando Mariela vio algo, un detalle minúsculo que casi se le escapa. Espere, vuelva a esa cámara, la del pasillo del guardarropa, pidió, su voz teñida de urgencia. Mateo retrocedió la grabación. La imagen mostraba a Valentina hablando por teléfono, paseándose nerviosamente. A primera vista, no parecía haber nada fuera de lo común en la escena. Ahí, dijo Mariela, inclinándose hacia la pantalla. Mire su mano derecha, la que no sostiene el teléfono. Mateo hizo zoom. La mano de Valentina se movía de forma errática. En un momento, la metió en el bolsillo de su abrigo, que colgaba de su brazo, y luego la sacó rápidamente, como si se hubiera dado cuenta de que la estaban grabando. Pero justo en el instante en que la mano entró en el bolsillo, Mariela notó un cambio minúsculo en la forma en que caía la tela del abrigo. Un tirón casi imperceptible, un movimiento anómalo que duró menos de un segundo. Ella no se dio cuenta de que lo perdió, susurró Mariela, su mente reconstruyendo la escena con una claridad asombrosa. Estaba agitada por la llamada. El guardapelo debió engancharse en su collar, se soltó y cayó dentro del forro de su propio abrigo cuando metió la mano. Ella no lo notó hasta mucho después, y cuando se dio cuenta, en lugar de admitir su descuido,
buscó a quien culpar para evitar la vergüenza, concluyó, su teoría encajando perfectamente. Mateo la miró y luego volvió a mirar la pantalla. Su equipo de seguridad había revisado esa cinta y la había descartado. Habían buscado un acto de robo, un movimiento deliberado, no un momento de torpeza. Pero Mariela, con su ojo entrenado para los detalles infinitesimales, había visto la verdad oculta a plena vista. Él se recostó en su silla, una lenta sonrisa de genuina admiración extendiéndose por su rostro. Mariela Romero, dijo lentamente, como si saboreara el nombre. Usted vale cada céntimo y mucho más. Se miraron el uno al otro en la penumbra de la sala de control, el brillo de las pantallas reflejado en sus ojos. Ya no eran un millonario y una empleada, eran un equipo. Un silencio cargado de triunfo y complicidad se instaló en la fría sala. Jorge podría bajar ahora mismo al guardarropa, abrir el abrigo y el asunto estaría terminado, dijo Mateo, más para sí mismo que para ella. Tendría la prueba. Podría recuperar mi guardapelo y expulsar a Valentina de mi vida con una simple llamada. Sería eficiente, pero no sería justo. La justicia no es solo la recuperación de lo perdido, Mariela. Es la restauración del honor. Su honor fue manchado públicamente, por lo tanto, debe ser restaurado públicamente, afirmó con una convicción que la conmovió. La idea de que alguien con su poder se preocupara por restaurar su honor era tan extraña como conmovedora. Apagó los monitores, sumiendo la sala en una penumbra reconfortante. Hemos encontrado el qué. Ahora necesitamos diseñar el cómo. Y para eso, creo que necesitamos un cambio de escenario, dijo, volviéndose hacia ella. Me ha mostrado cómo ve el mundo. Ahora me gustaría que me mostrara de dónde viene esa habilidad. Muéstreme algo que sea importante para usted. La petición la tomó por sorpresa, pero entendió la intención. No era una orden, era una invitación a un territorio más personal. Y solo había un lugar en el mundo que era verdaderamente suyo. Hay un lugar, dijo ella en voz baja, una emoción contenida en sus palabras. El taller de mi abuelo. Una hora más tarde, el lujoso y silencioso sedán de Mateo estaba estacionado en una calle tranquila y arbolada, un universo aparte de los rascacielos de acero y cristal de su distrito financiero. Mariela lo guió a la parte trasera de una pequeña y modesta casa, a un taller construido en el jardín, un santuario que había permanecido intacto desde la muerte de su abuelo. Al abrir la puerta, un aroma embriagador los envolvió, una mezcla nostálgica de trementina, aceite de linaza, madera vieja y el polvo de pigmentos secos. El taller era el refugio de un artesano. Las paredes estaban cubiertas de pequeñas herramientas colgadas en un orden meticuloso, frascos de vidrio llenos de polvos de colores brillantes y pinceles con puntas tan finas como una aguja. Sobre una gran mesa de trabajo de madera, desgastada y manchada por décadas de uso, descansaban varias obras en miniatura en diferentes estados de restauración. Era un espacio sagrado, impregnado del espíritu de su abuelo, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Es perfecto, murmuró Mateo, sus ojos recorriendo cada detalle con una reverencia inesperada. No había oro ni mármol, pero la riqueza de ese lugar era de otra índole. Era una riqueza de pasión, de tiempo y de amor. Mariela se sintió inmediatamente en casa, la ansiedad que sentía en la mansión se disipó, reemplazada por una calma segura. Se acercó a la mesa de trabajo y tomó un pequeño retrato ovalado de una dama del siglo XVII, cuya superficie estaba agrietada. Este es mi proyecto actual, explicó. Tomó un pincel increíblemente fino, lo humedeció en una solución y comenzó a trabajar en un área diminuta del rostro de la dama, su mano moviéndose con una precisión hipnótica. Mi abuelo decía que restaurar es una conversación con el artista original, dijo, su voz llena de calidez mientras trabajaba. No puedes imponer tu voluntad. Tienes que escuchar lo que la pieza necesita, encontrar el pigmento original, respetar su edad, no tratar de hacerla parecer nueva, sino de hacerla sentir completa de nuevo. Mateo la observaba fascinado.
No estaba viendo a una empleada, sino a una artista consumada, absorta en su pasión, en su elemento. La forma en que la luz de la ventana iluminaba su perfil concentrado, la dedicación en cada uno de sus movimientos, todo ello le pareció más hermoso que cualquiera de las obras de arte de su colección multimillonaria. Su madre, a ella también le gustaba el arte, se atrevió a preguntar Mariela, sintiendo una nueva valentía en su propio territorio. La pregunta hizo que Mateo sonriera, una sonrisa genuina y teñida de melancolía. Mi madre amaba el alma de las cosas, respondió. Odiaba la ostentación. Creía que los objetos, como las personas, tenían historias que contar. Este guardapelo no era valioso por su oro. Fue un regalo de mi padre antes de que hiciera su fortuna, cuando apenas tenían dinero. El colibrí era su broma privada. Ella siempre se movía tan rápido, llena de energía, de un proyecto de caridad a otro. Él la llamaba su pequeño y frenético colibrí. Por primera vez, Mariela vio al hombre detrás del mito del millonario temido. Dio a un hijo que extrañaba a su madre, y el guardapelo era el símbolo de un amor que existía antes de la riqueza. Mi abuelo solía decir, pensó Mariela en voz alta, mirando el retrato que estaba restaurando, que una copia puede replicar la forma, pero nunca puede replicar la historia o el alma. Se puede falsificar un objeto, pero no su viaje a través del tiempo. En el momento en que pronunció esas palabras, vio un destello en los ojos de Mateo. Una idea acababa de nacer. Eso es, dijo él, su voz vibrando con una nueva energía. Esa es la clave. Mariela acaba de darme la pieza final de nuestro plan. Se enderezó, su mente de estratega ahora a toda marcha. No vamos a confrontar a Valentina con la verdad. Vamos a invitarla a que la fabrique ella misma. La desafiaremos a replicar el alma de la pieza y observaremos cómo fracasa. De vuelta en la silenciosa solemnidad de la biblioteca, la atmósfera era la de dos conspiradores. La idea, nacida en la autenticidad del taller, ahora iba a ser convertida en un arma de precisión. El rumor debe ser impecable, dijo Mateo. Debe contener la suficiente verdad para ser creíble y la suficiente ficción para ser una trampa perfecta. Debe apelar a su vanidad, añadió Mariela, sintiéndose más como una socia que como una empleada. Debe hacerle creer que tiene una segunda oportunidad, una forma de redimirse a través del único lenguaje que entiende, el dinero y la ostentación. Exactamente, sonrió Mateo. Tomó su teléfono e hizo 3 llamadas a figuras clave de la alta sociedad. A cada uno le contó una versión ligeramente diferente de la misma historia. Imagínate, Beatriz, le dijo a una matriarca conocida por su afición al chisme. Resulta que el guardapelo era una simple copia. El original está en una bóveda. Pero he decidido encargar una réplica de alta joyería. El dinero no es problema, busco al mejor artesano. La semilla fue plantada. En menos de 24 horas, el rumor se había convertido en una enredadera que se extendía por todos los salones y clubes de lujo de la ciudad. Querida, ¿has oído? El guardapelo de Lombardi era falso. Dice que va a gastar una fortuna en una réplica perfecta. Valora más el arte que el objeto, comentaban todos. La noticia llegó a oídos de Valentina a través de una llamada de una amiga. Valentina, cariño, qué alivio. ¿Te has enterado? Nunca estuviste en peligro. Era una baratija. Valentina escuchó, y en su mente las piezas del rompecabezas se encajaron de una manera completamente errónea, moldeadas por su propia arrogancia y desesperación. No vio una trampa, vio una invitación, una oportunidad de oro. Su lógica retorcida fue instantánea. Mateo no estaba enfadado por el objeto, sino por mi descuido. Si le presento la réplica más espectacular, una mejor que la original, no solo me perdonará, sino que verá lo dedicada que estoy. Verá que soy la única mujer digna de estar a su lado. Impulsada por esta convicción delirante, Valentina se embarcó en su misión. Fue directamente al joyero más caro y ostentoso de la ciudad, un hombre famoso por sus creaciones llamativas.
Quiero una réplica de un guardapelo de oro, anunció, deslizando un boceto que había garabateado, pero mejorado. Que el oro sea el más puro. Y póngale un diamante en el centro, uno grande. Mientras Valentina gastaba una pequeña fortuna en la fabricación de su propio fracaso, Mateo y Mariela preparaban el escenario para el acto final. Mateo envió una docena de invitaciones grabadas en papel grueso. No invitaban a una fiesta, sino a una presentación privada en su galería de arte personal, un espacio que rara vez se abría a nadie. La noche de la presentación, la galería de Mateo, un espacio minimalista de paredes blancas y una iluminación perfecta, estaba impregnada de una expectación silenciosa. Los pocos invitados, los mismos rostros importantes de la fatídica fiesta, llegaron con miradas llenas de curiosidad y aprensión. Mariela estaba al lado de Mateo, no con un uniforme, sino con un elegante vestido de seda azul que él había insistido en comprarle. Se sentía nerviosa, pero al mirar a Mateo y ver la confianza tranquila en sus ojos, encontró su propia calma. Entonces, la puerta principal de la galería se abrió. Valentina de Lucca hizo su entrada. Estaba radiante, vestida con un llamativo vestido rojo, su rostro una máscara de triunfo seguro. En sus manos sostenía una lujosa caja de joyería de terciopelo negro. Caminó directamente hacia Mateo, ignorando a Mariela por completo. Mateo, querido, dijo, su voz cargada de un falso sentimentalismo. Cuando me enteré de tu búsqueda de un artesano, supe que tenía que hacer algo. He movido cielo y tierra. Abrió la caja con un gesto teatral, revelando la joya que yacía en su interior, un objeto grande y ostentoso. Hice que el mejor joyero de la ciudad creara esto para ti. No es una simple réplica, es un homenaje. La joya brillaba bajo los focos. Era de un oro amarillo y chillón, y el enorme diamante del centro lanzaba destellos agresivos. Era una pieza indudablemente cara, y también innegablemente vulgar, la encarnación de la propia Valentina. Mateo aceptó la caja, pero no miró la joya. En su lugar, se dirigió a sus invitados. Gracias, Valentina. Tu esfuerzo es ciertamente revelador. Pero antes de examinar esta pieza, me gustaría hacer una presentación formal. Sus ojos se posaron en Mariela con un brillo de orgullo, y le tendió la mano para que diera un paso al frente. Muchos de ustedes recordarán a la señorita Mariela Romero, pero permítanme presentarles quién es ella en realidad, continuó Mateo, su voz resonando con claridad. La señorita Romero es una de las expertas en restauración con más talento que he conocido. A partir de hoy, he tenido el honor de que acepte el puesto de curadora principal de la colección de arte de la familia Lombardi. La noticia cayó como una bomba silenciosa. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Los mismos rostros que la habían mirado con desdén, ahora la miraban con asombro. La camarera invisible se había transformado ante sus propios ojos en una figura de poder. El rostro de Valentina se contrajo en una mueca de incredulidad, su sonrisa triunfante vacilando. Mateo, ignorando la conmoción, le entregó la caja de terciopelo a Mariela. Mariela, dijo con una formalidad respetuosa, como nuestra nueva curadora, ¿podrías darnos tu evaluación profesional de esta creación? El poder había cambiado de manos de forma absoluta. Valentina se vio obligada a observar impotente cómo la mujer a la que había intentado destruir sostenía el destino de su reputación. Mariela tomó la caja, sus manos firmes, su miedo desaparecido. Miró la joya con una mirada clínica. Es una pieza costosa, sin duda, comenzó, su voz clara y serena. El trabajo del metal es profesional. Sin embargo, no es una réplica fiel. Ni siquiera se acerca. El material es incorrecto, esto es oro puro, la pieza original tenía una aleación con cobre. La fabricación es industrial, fría. La original era artesanal, con las imperfecciones que le otorgan carácter. La superficie es lisa, carece del delicado trabajo de cincelado. Y por supuesto, el diamante es un añadido vistoso,
pero ajeno al espíritu sutil de la pieza original, continuó, cada palabra un clavo en el ataúd de la reputación de Valentina. Y por último, dijo, dando el golpe final, le falta el alma. Le falta el detalle más importante. El pequeño colibrí en el broche. Un jadeo colectivo recorrió la sala. En ese momento, Mateo hizo una seña a Jorge, quien se adelantó con una pequeña caja de terciopelo desgastado. Mateo la abrió, revelando el guardapelo original. Emitía un cálido y suave resplandor rosado. Era discreto, elegante, impregnado de historia. Este es el guardapelo de mi madre, dijo Mateo, su mirada clavándose en Valentina. Y nunca fue robado. Fue encontrado en el forro de su propio abrigo, señorita de Luca, donde cayó por su descuido. Después de lo cual, usted decidió culpar a una mujer inocente. Toda esta farsa, continuó, su voz bajando a un susurro peligroso, no fue para encontrar un objeto, fue una prueba de carácter. La señorita Romero demostró un valor incalculable. Y usted, Valentina, junto con todos aquellos que juzgaron a una persona por su uniforme y no por su carácter, han demostrado su absoluta bancarrota moral. Señaló la puerta. No son bienvenidos en mi casa. Jamás. Humillada, expuesta y completamente destruida, Valentina huyó de la galería. Los demás invitados, avergonzados, comenzaron a dispersarse en silencio. La justicia no había sido solo servida, había sido una obra de arte. En medio de la galería silenciosa, Mateo se volvió hacia Mariela, y en sus ojos no había triunfo, sino un respeto profundo y abrumador. Cuando el último invitado se escabulló, un profundo silencio descendió sobre la galería. Mateo la guió a una amplia terraza de piedra. La fresca brisa nocturna la recibió, llevándose los últimos vestigios de la tensión. Esta noche, Mariela, dijo él en voz baja, hizo mucho más que evaluar una joya. Usted le devolvió el significado a esta casa. Metió la mano en el bolsillo y sacó 2 sobres. Este es su contrato formal como curadora principal. Y esto, le entregó un segundo sobre, es una inversión de mi fundación. Para su abuela, para su taller, para su futuro. Mariela lo abrió y vio un cheque con una cifra que aseguraría el bienestar de su abuela de por vida. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No sé qué decir, susurró. No diga nada, respondió él suavemente. Se ganó cada céntimo con su integridad. Dio un paso más cerca, el espacio entre ellos llenándose de una electricidad palpable. Usted no solo encontró mi guardapelo, Mariela. Me recordó que la integridad y la belleza real todavía existen. Creo que, en el proceso de buscar una pieza perdida, la he encontrado a usted. Tomó su mano, sus dedos entrelazándose. Me gustaría invitarla a cenar mañana por la noche, dijo. No como mi empleada, sino como la mujer fascinante, brillante e íntegra a la que deseo conocer mucho, mucho mejor. Una sonrisa radiante, la primera verdaderamente libre de la noche, iluminó el rostro de Mariela. Me encantaría, Mateo. Se quedaron así, en silencio bajo el manto de estrellas, con las manos entrelazadas. La brisa nocturna susurraba promesas a su alrededor. No era el final de un cuento de hadas, sino el comienzo de una historia real, construida sobre el respeto mutuo, la admiración genuina y una conexión inesperada que había resultado ser el tesoro más verdadero de todos. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.